Hola, hoy vamos a revisar el capítulo 28 del Bauer, que habla acerca de campos magnéticos de cargas en movimiento. Bueno, primero que nada, vamos a empezar a ver la ley de Biot-Savart. Bueno, que son de... Bueno, para empezar, tenemos que saber que una corriente son cargas en movimiento y esta va a producir campos magnéticos. Bueno, en un alambre conductor, las líneas de campo van a formar líneas de campo como círculos. Van a estar así. Y así. Bueno, hace mucho tiempo se realizó un experimento. Un científico que se apellidaba Ørsted. Bueno, aquí se comprobó que el campo magnético cambia. Entonces el experimento consistió en poner como brújulas y al cambiar la corriente cambiaba la dirección de las brújulas. O sea, si se invierte la dirección de la corriente, se va a invertir la dirección, bueno, la orientación de la aguja. Y también se comprobó que mientras más se aleja la brújula del alambre, entonces el campo va perdiendo intensidad. Entonces la aguja ya no va a seguir el campo que le da el alambre cargado, sino se va a orientar hacia el campo de la Tierra. Y después se llegó a esta fórmula, que es la magnitud del campo. Es igual a mu0 entre 4pi por I de S seno de teta entre R cuadrada. Y sabemos que mu0 es igual a 4pi y es a la menos 7 en unidades de amper por Tesla entre metro cuadrado. Y bueno, la mu0 es la permeabilidad magnética del espacio libre, mientras que ds es el vector longitud diferencial. Este ángulo va a ser el ángulo entre la dirección del vector posición y el elemento de la corriente. Y ya, bueno, en la ley de Biot-Savart vamos a utilizar la regla de la mano derecha. Bueno, hay que saber que existen 4 reglas de la mano derecha, pero en esta ocasión solo vamos a ver 3. La primera nos habla acerca de la intensidad magnética sobre una partícula cargada que se mueve en un campo magnético. Entonces, para esta regla tenemos que apuntar el pulgar en dirección del elemento diferencial, es decir, nuestro pulgar va a ir en dirección de ds. Y el índice en la posición donde va la corriente, y así es como sabemos hacia dónde va nuestro campo magnético. Y bueno, después vamos a ver los campos magnéticos debido a distribuciones de corriente. En un alambre recto tenemos esa fórmula que es, bueno, el campo es igual a la permeabilidad del espacio por I, la corriente, entre 2pi, y la R, que va a ser la distancia perpendicular, ya que la paralela no se cuenta. Y vamos a usar la regla de la mano derecha 3, que nos habla acerca de la dirección del campo magnético a partir de un alambre conductor de corriente. Para sacar esta, lo que tenemos que hacer es sujetar el alambre con nuestra mano derecha, de modo que el pulgar apunte en dirección de la corriente, y así, y los dedos se curvan en dirección del campo. O sea, si la dirección de la corriente apunta hacia acá, pues mis dedos se van a curvar para acá y esa va a ser la dirección del campo. Bueno, para dos alambres paralelos tenemos esta fórmula. Entonces, esto va a ser igual a la fuerza ejercida por el alambre 1 sobre una distancia L del alambre 2. Y entonces, para esto es importante saber que esto mismo
es lo mismo que si lo invirtiéramos. Bueno, entonces, o sea, nada, es lo mismo pero con el signo negativo. Y se usa la regla de la mano derecha 1, puesto que F1,2 apunta hacia el alambre 1 y es perpendicular a ambos alambres. Bueno, ya vimos la regla de la mano derecha. Después, para la espira de para una espira de un alambre, o sea, varias espiras, se usa esta fórmula de aquí. Y es importante saber que para el centro de la espira el campo magnético va a ser igual a 0. Entonces este es en el eje X, pero podemos tenerlo también en el eje Y o en el eje Z. Y se usa la regla de la mano derecha 3, que nos dice, que nos habla acerca de la dirección del campo magnético a partir de un alambre conductor de corriente, y pues ya se las expliqué. Es la de girar, cerrar los dedos y te dice la dirección. Y bueno, después vamos a ver la ley de Ampère. Es parecida a la ley de Gauss. Bueno, cuando vimos ley de Gauss, eso nos ayudaba como a simplificar todo para que no tuviéramos que integrar demasiado y ya todo saliera muy bonito. Y lo mismo pasa con la ley de Ampère. Vamos a tener una circuito amperiano que va a ser esta de acá. Entonces, bueno, esta es la ley de Ampère. Y para un alambre recto se utiliza este de aquí. Por DS es este y así. Bueno, la ley de Ampère lo que nos va a ayudar a hacer es calcular el campo magnético de una distribución de elementos de corriente con distribución simétrica. Tiene que ser simétrico porque pues si no, o sea, no se puede aplicar, ya que tendríamos que hacer la integral y todo eso. Entonces tiene que ser como todo simétrico y uniforme. Y bueno, esta de aquí, la bolita, quiere decir que es una trayectoria cerrada, que es el circuito amperiano. Y ya, bueno, y no, espera. Bueno, sí. Para un alambre recto, no, sí, ya se lo dije. Bueno, después vienen los campos magnéticos de los solenoides y los toroides. Bueno, en un solenoide se produce un intenso campo magnético uniforme que consta de muchas espiras de alambre enrolladas estrechamente. Es como un embobinado, así como el alambre. Y entonces para los solenoides el campo magnético va a ser uniforme dentro del solenoide y el campo va a ser más intenso adentro que afuera. Y si tenemos un solenoide ideal, entonces el campo magnético en el exterior va a ser igual a 0, mientras que va a ser constante, uniforme y con valor infinito en el interior del solenoide. Y para solenoides esa es la fórmula de la corriente encerrada, y para calcular el campo magnético utilizamos esta. N es el número de vueltas en la trayectoria amperiana y la corriente va a ser la misma, puesto que el alambre es el mismo. Entonces en cada vuelta que le demos la corriente va a seguir siendo la misma porque se trata del mismo alambre. Y bueno, para los toroides es como un solenoide, pero como con esta forma, es como una donita. El campo magnético fuera de las bobinas va a ser igual a 0. Y pues tenemos esta fórmula, entonces por esta de acá despejamos, bueno, sustituimos esta, la ley de Ampère, y entonces ya despejamos el campo magnético y nos queda esto de aquí. Y aquí vamos a usar
la regla de la mano derecha 4, que ahorita se les explico, pero antes es importante decir que a medida que R crece, pues el campo magnético va a disminuir. Y la regla de la mano derecha 4 nos habla acerca del campo magnético en un toroide. Entonces, para esto, o sea, para sacar la dirección del campo magnético dentro de este tipo de imanes, lo que tenemos que hacer es cerrar los dedos alrededor del toroide en dirección de la corriente. O sea, si mi corriente va como por acá, entonces cierro mis deditos por acá. Y entonces el pulgar va a apuntar en dirección del campo magnético dentro del toroide, ya sea así o así. Bueno, ya esa es la regla de la mano derecha 4. Y en las propiedades magnéticas de la materia existe lo que se llama magnetización, que es el momento dipolar magnético creado por los momentos dipolares de los átomos en el material por unidad de volumen. Depende de qué material estemos utilizando. Entonces, este de aquí es intensidad de campo magnético. Sus unidades son amperes por metro. Bueno, es igual al campo entre la permitividad. Entonces, si despejamos de aquí el campo, nos da igual a esto. Esta X de aquí es la susceptibilidad magnética. Y bueno, si la susceptibilidad magnética es menor a 0, entonces vamos a tener un material diamagnético, mientras que si es mayor a 0 va a ser paramagnético. Y existen 3 tipos de magnetismo intrínseco, estos son 2, y el tercero es el ferromagnetismo. Y bueno, en estos dos de aquí, la magnetización va a ser proporcional a la intensidad del campo magnético. Y por último, viene el tema de átomos como imanes. Y nos dice que algunos átomos los podemos considerar como imanes porque por los electrones que tienen en el átomo. Y bueno, nos dan esta fórmula de aquí que nos dice que el electrón con carga menos c y la masa m se mueve en una órbita circular y el momento dipolar se relaciona con la cantidad de movimiento angular orbital. Y ya, eso fue el capítulo 28 del Power.